Y ya, como les habíamos anunciado, estamos en comunicación para nuestro segundo encuentro con la doctora Ana María Boglio, que ya dijimos que es abogada especializada en filosofía del derecho y ética para los derechos de los animales, fundadora de Anima. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ana María? Encantada de volver a tener esta oportunidad de conversar con vos. Hola, Regina. Bueno, ¿me escuchás bien? Porque recién se estaba cortando la comunicación. No, te escucho perfectamente y nuestra audiencia también. Bueno, muy bien. Vamos a aprovechar este segundo encuentro. Vamos a comenzar, si vos más o menos lo podés poner a la audiencia en autos, como decimos los abogados, para que recuerden medianamente y sucintamente lo que veníamos conversando en el primer encuentro sobre el tema de experimentación con animales y nuestra lucha precisamente para que esta crueldad se termine. Sí, bueno, yo estuve escuchando el programa y sintetizándolo, estábamos tomando como excusa el proyecto de ley del 6758 del año pasado para hablar un poquito de estos temas y también relacionarlos con los aspectos éticos y en relación al derecho en general, de cómo cuadran en relación a la experimentación con animales, un poco como excusa, ¿no? El proyecto. Y hay dos cosas que quiero dejar en claro, por las dudas que no hayan quedado claras. Una es que quienes están en la posición del antivivisionismo científico no necesariamente se enrolan también dentro de la posición abolicionista de los derechos animales. Es decir, que son dos cuestiones que corren por separado. En mi caso, también el de otros colegas y el de muchos médicos también está coincidiendo, pero son dos cuestiones por separado. Por un lado, desde el punto científico, quienes se oponen al modelo animal para la investigación médica en relación a la salud humana, no solamente por el hecho de que es contraproducente, sino también haciendo una especie de revisionismo histórico de las posiciones que tienen los vivisionistas en cuanto a que el progreso en la salud humana se hizo gracias a eso, y cuando uno empieza a investigar y también lo relaciona con las formas de entender la enfermedad, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad, se da dando cuenta que sí, efectivamente las cosas no son como dicen los experimentadores. Y la segunda cuestión es que este proyecto aspira a formar parte de lo que en el derecho se llama el regulacionismo, que es una típica ley de bienestarismo legal. El bienestarismo nosotros legal a nuestra audiencia le hemos tratado de explicar en varias oportunidades precisamente las dos palabras que vos acabas de mencionar, que es abolicionismo y bienestarismo, para que medianamente entiendan de qué hablamos cuando hablamos de este tipo de en algunos aspectos movimientos, filosofía, forma de enfrentar nuestra relación con los animales también. Sí, bueno, sí, hay artículos básicos tanto en el sitio de Anima como en el mío. Ahora, como para resumirlo, vamos a decir que el bienestarismo legal responde a la ideología del bienestar animal, la cual, si después tenemos un poquito de tiempo, podemos precisarla un poco más. Usualmente lo que tomamos es el concepto del profesor Gary Francione, que es quien más desarrolló este tema, que dice que es la posición que acepta la utilización de los animales siempre y cuando se minimice el sufrimiento que les ocasionamos. Podríamos precisarla un poquito más y también después ver qué es lo que no es, aunque muchas veces se dice que es. Bueno, pero en principio vamos a quedarnos con esa definición. En materia de derecho, lo que es importante es que en qué se apoya en la propiedad. El uso de los animales se apoya en el régimen de la propiedad sobre el animal, y esto es independiente de que se lo pueda sacar del concepto de cosas, porque lamentablemente si nosotros decimos bueno, vamos a hacer una reforma para que no sean cosas, que de hecho es lo que le está pasando al derecho, ya no puede soportar
digamos, el estatuto jurídico de cosa para seres que ya nadie puede negar que sienten. Entonces, si lo sacamos de ese lugar y lo seguimos manejando como si fueran cosas, es decir, si siguen sujetos al régimen de la propiedad, evidentemente van a seguir siendo comercializados y por lo tanto las consecuencias de sacarlo de ahí no van a ser muy interesantes para ellos. Cuando el derecho se refiere a propiedad sobre otro ser humano, lo considera delito. Eso es lo que tenemos que tener en claro, porque la esclavitud humana es un delito. Y cuando a mí me dicen a veces, bueno, no es lo mismo, no es que son esclavos. Bueno, el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, cuando define a la esclavitud como delito, lo dice claramente. Dice que es cuando el autor haya ejercido uno de los atributos del derecho de propiedad sobre una o más personas. ¿Y esto qué significa? Comprarlas, venderlas, prestarlas, darlas en trueque, o todos ellos, o les haya impuesto algún tipo similar de privación de la libertad. Así que esto es lo que sucede con los animales no humanos. No es entonces exagerado decir que los tenemos bajo un régimen de esclavitud. Por supuesto, y además, como siempre, nosotros tratamos también que te decía que también, como muchas veces nosotros tratamos de ampliar e incluir en el concepto jurídico de persona también a los animales, entonces precisamente que eso ya sería para varios programas, pero nosotros también lo hemos deslizado precisamente para considerar la alteridad, pensar que el animal es un otro, y en esa concepción de otro verdaderamente lo estamos sometiendo a ese otro al régimen que vos decís de esclavitud. Sí, pensar en la otredad animal desde el punto de vista ético significaría que no necesitamos tener una ley que nos impida usarlos, porque nosotros podemos dejar de usarlos a nivel individual, y es ese momento ético con el cual no tenemos necesidad de tener ninguna ley que nos marque qué es lo que tenemos que hacer con un otro que siente, ¿no? Pero bueno, dejemos estos temas porque el tema de la persona tiene que ver muchísimo con esas características propias de los seres racionales, porque todo el derecho está armado sobre eso. Por lo tanto, traerían muchos inconvenientes prácticos, pero aún en el caso de que esto pudiera hacerse, realmente estamos muy lejos de poder llegar a considerarlos como personas en la medida en que para nosotros son el animal está puesto en ese lugar sacrificial que especialmente se ve en el animal destinado al consumo. Bueno, entonces no me acuerdo ahora por dónde iba. Por el tema de la esclavitud, ibas. Bueno, entonces estos dos temas en relación más o menos a lo que hablamos el otro día, creo que ya están expuestos, y de aquí podemos pasar entonces a todo este tema de las instituciones que nos había quedado, y cómo estas leyes, además de lo que significan para los animales, van creando instituciones. Me parece muy importante recalcar esto, porque ¿qué es lo que después va a propiciar este tipo de estructuras? Va a ser que culturalmente, como son tantas las estructuras que se crean alrededor de las instituciones, se vaya desarrollando todo un modelo que va afianzando el modelo de el propio modelo científico dentro de lo cultural, y que a su vez los medios, cuando llega el momento, canalizan ese mismo discurso, de manera que el discurso jurídico, yo esto ya lo traté ampliamente en un ensayo que se llama discurso protección animal, o sea, el que desarrolla la opresión animal junto con el discurso jurídico, y tomo la ley 14.346 y cómo socialmente eso va coincidiendo, ¿no?, en cuanto a una manera de ver a los animales, y cómo se va desarrollando culturalmente en las mismas palabras el discurso social. Entonces, este proyecto está formando, por un lado,
el Registro Nacional de Bioterios, del que ya hablamos la vez pasada, que obligaba a registrarse a los laboratorios, pero también no solamente los laboratorios que tienen animales para experimentación, sino también a otros, a cualquier institución donde haya animales que se los use, por ejemplo, para enseñanza. Y habíamos visto cómo eso daba lugar también a la posibilidad de que desde lo público se dieran subsidios. Luego, las otras dos instituciones importantes es la CONADEA, que es la Comisión Nacional de Experimentación en Animales, que es la que está prevista en el artículo 7, por la cual se crea una especie de centralización de los comités institucionales para el cuidado y uso de animal de laboratorio o experimentación, que son los llamados ICUALES, que están prácticamente copiados de otras de otras legislaciones, como por ejemplo la mexicana. Es decir, que hay como toda siempre una línea de trabajo que va llevando desde el CICUAL a la CONADEA y por otro lado el Registro Nacional de Bioterios. Siempre que vemos el desarrollo de estas instituciones en estos proyectos de ley, vamos a encontrar estas mismas palabras que hablábamos el otro día, que son eufemismos, ¿no? La experiencia, punto final de la experiencia, es decir, un experimento que se hace sobre el cuerpo de un ser que está absolutamente puesto a disposición de un ser humano, se le llama experiencia, punto final de la experiencia. Se habla de bienestar, se habla de métodos de eutanasia. Sabemos que no hay ninguna eutanasia. Por ejemplo, es muy común usar el método de guillotinado con las ratitas o con los ratones, que es un método que, no sé si sabés, que además de que es altamente traumático para el animal, la sujeción para decapitarlo, se ha comprobado que hasta 14 segundos después de la decapitación el animal sigue consciente porque hay actividad cerebral. No quiero pensar lo que, además de la vida que llevan durante todo el tiempo que están sometidos a experimentos, pasa por esos momentos, ¿no? O sea, lo que ocurre en esos momentos. Después se habla también de, por ejemplo, de el responsable del cuidado es el usuario. Estoy recalcando todos estos tecnicismos, ¿no? Porque la terminología es importante. Que van alejando la idea de que el ser que está del otro lado es un ser sensible y lo que le está pasando. Y fíjate hasta qué punto, bueno, también habíamos hablado de todo el tema también de la protección, cuando se habla de protección, cuando se habla de animal de laboratorio, como si fuera... esto es lo mismo que pasa cuando hablamos de animales domésticos, ¿no? No hay animales domésticos, sin embargo hay como una ontologización de un animal doméstico, como si existiera así, ¿no? Hay animales que son salvajes y hay animales que son domésticos, pero nosotros hemos sometido al animal como el animal producido, digamos, ¿no? Producido para uso humano, es el animal que produce y además en tanto produce vale. Alrededor de esto gira toda la materia de producción animal, y esto es lo que se estudia en otra gran institución que es la carrera de veterinaria. Bueno, o sea que podríamos profundizar un poco el tema de la barrera que empieza a establecerse entre el animal y el humano, y todo este tiempo en que estamos hablando de animales y humanos en esta ley hay una clara separación de qué es lo que con un humano no se hace y con un animal sí, como si fuera como si esta barrera estuviera diciendo que de un lado están los humanos y de otro lado están todos los demás animales, ¿no? O sea, la barrera nos saca a nosotros del lugar de animal, como si no fuéramos una especie de animal muy particular, pero somos una especie más de animales, y como si del otro lado estuvieran todos juntos y fuera lo mismo, definidos por lo que no son, o sea, humanos.
estas pares disyuntivos de categorías contrapuestas son propias, ¿no?, de la modernidad y son tan criticadas desde el punto de vista del ecofeminismo, junto con otras dicotomías que hacen que la primera de las dos concepciones obre como superior a la segunda y por lo tanto se arrogue el derecho a someterla. Lo comento porque también tiene mucha relación con el desarrollo justamente de la experimentación con animales y esta idea de naturaleza, cultura, hombre, mujer, etcétera, etcétera. Sí, hay una frase de Paul Chance que dice: la única cosa que distingue a los humanos del resto de los seres vivos es que es la única criatura sobre la Tierra que intenta demostrar que es diferente del resto de las especies y además superior a ellas. Sí, es una frase muy clave porque, bueno, justamente nosotros tenemos el lenguaje para inventarnos cuestiones, ¿no? Y en materia de experimentación en animales hay toda lo que se llama una retórica, ¿no?, propia de las diferencias que se van estableciendo con los que no son en realidad animales, incluso porque como se han propiciado toda una serie de animales que ya están modificados genéticamente para sufrir determinadas enfermedades. Ya no son ratones, son los NH1, 4, entonces empiezan a tener un número que implica una enfermedad. Y sobre esa base entonces empezamos a pensar que ya no son ni siquiera animales, o sea, son creaciones del ser humano. Y esto a su vez tiene otras consecuencias, bueno, que también que tiene que ver con esto que estamos hablando de lo que puede ser llamado un paradigma. El paradigma, vos sabés que es un término que fue acuñado por Thomas Kuhn en el 62, cuando escribe la estructura de las revoluciones científicas le da muchas acepciones, por eso fue criticado, así que él después escribe un artículo un poco para reducirlos a dos, y yo en este sentido lo quiero tomar como una de esos modos de definirlo, que es como matriz disciplinaria, ¿no? Porque, fíjate, por un lado, la matriz disciplinaria, ¿qué implica? Que define a entidades, cuáles son las entidades que hay en el mundo y cuáles son sus relaciones, qué preguntas son legítimas, qué respuestas son aceptables, qué valores se privilegian y cuáles son las técnicas adecuadas. Bueno, la ciencia entonces tiene que progresar, y progresar significa resolver problemas. Entonces, si nosotros pensamos que el modelo de experimentación con animales es erróneo, lo que tiene que hacer la ciencia es resolver la manera de salir de ese modelo. Esto no va a suceder nunca mientras se siga propiciando las 3 R's, de las cuales ahora dentro de un rato vamos a hablar. Entonces, en materia de salud, este paradigma del que hablo, del modelo de experimentación animal, es como que están fuertemente adheridos por todos los intereses económicos que hay alrededor, y eso por un lado. Por otro lado, por los fondos que lamentablemente reciben incluso las grandes asociaciones bienestaristas, o las de, por ejemplo, como voy a nombrar a una porque es de público conocimiento, como la Royal Society de Londres, es decir, la Sociedad contra la Crueldad para los Animales, también una gran conservacionista. Al recibir fondos de los laboratorios, bueno, evidentemente después adhieren a las 3 R's, que es lo que es cuando uno piensa en las 3 R's. Hay, por supuesto, gente del lado de los derechos animales que a lo mejor ingenuamente cree que es la manera de
de llegar a que se prohíban, porque una de las R's es reemplazo. Ahora lo voy a explicar bien, ¿no? Sí, pero nuestra audiencia debe estar pensando qué son las 3 R's. El bienestar animal funciona en materia de experimentación con animales. O sea que es la forma en que se va a seguir experimentando en animales, porque no funciona como una alternativa a la experimentación, sino como una alternativa de la experimentación. O sea que es seguir experimentando, pero bajo este modelo. Bueno, con respecto, como para cerrar el tema del paradigma que estábamos hablando, que lo dejé un poco colgado, creo que hay que pensar en un momento teórico de investigación neutral, ¿no? Que es el que se tiene. Por ejemplo, nosotros pensamos que cuando se está investigando, cuando se está empezando un determinado proyecto de investigación, ahí hay neutralidad, y después eso, cómo se aplique, bueno, dependerá de la parte práctica, y ahí sí tendremos que ver el tema ético. Bueno, esto no es así hoy en día. Desde que comienza un proyecto de investigación, no solamente en medicina, sino en general, hay una inversión muy grande, y esa inversión siempre se hace sobre todo en momentos en que impera la tecnociencia, ¿no? Es decir, hay una fuerte necesidad de inversión en tecnología, y por lo tanto ya desde ahí hay un proyecto de cómo se va a aplicar eso, si no, no se invierte. Entonces el tema ético también tiene que estar ahí, también tiene que estar, porque ya en realidad está, porque ya hay un paradigma y determinados objetivos prácticos a los que se aspira a llegar cuando se financia una investigación. Perdón, porque nos vamos a quedar sin tiempo, y quisiera que resumieras a la gente qué son las 3 R's. ¿Cuánto tiempo tengo? Y tenés 5 minutos. Bueno. Bueno, las 3 R's. Las 3 R's significan... las 3 R's es un concepto de Russell and Bartsch. Russell y Bartsch son en el año 59, en el principio de la técnica experimental humanitaria, establecieron esta idea de la reducción, el refinamiento y el reemplazo, cuando ellos en realidad, esto había sido propuesto por Charles Hume en el año 54. Hume fue el fundador de la Federación Universitaria para el Bienestar Animal, y luego va a ser difundido en Estados Unidos vía la AWI, que es el Instituto de Bienestar Animal. En ese momento, en realidad, había tenido pero un impacto bajísimo, es decir, en términos coloquiales, nadie le había prestado mayor atención, hasta que es reflotado el término bajo la presión de la gente, que cuando se empieza a conocer lo que pasa en los laboratorios de experimentación, las atrocidades que se hacen. Frame, que es la Fundación para el Reemplazo de los Animales en Experimentos Médicos, lo reflota, y a pesar de su nombre, tengan en cuenta que en absoluto Frame es abolicionista. Entonces, la primera R es la R de reducción, que es en el número de animales. Se logra en la medida en que en que se haga un buen diseño experimental, ¿no? A partir del cálculo correcto del número de animales y el empleo de animales de buena calidad. ¿Por qué? Porque el objetivo en realidad es que no fallezcan en la mitad de la experiencia, y de esta manera se evitan hacer muestras variadas. Entonces vemos siempre cómo en realidad esto no hay un interés en dejar de experimentar, sino que el objetivo está puesto en cómo hacer un mejor experimento y cómo manejar y controlar mejor los resultados en vías después a todas las publicaciones que se hacen. La segunda R, la R de refinamiento, apunta a tener un personal entrenado, buena tecnología, bien calibrada y adecuada al procedimiento, usar anestesia, por ejemplo, para evitar el dolor, siempre y cuando la anestesia modifica mucho los tejidos, entonces siempre y cuando no sea contraindicada para el resultado del experimento, y sobre todo preservar a ese animal para la obtención de datos, es decir, cuidar el objeto, la herramienta de experimentación. Y también, dice el libro, cuidar la salud del veterinario que realiza el procedimiento. Fíjate vos. En términos de este proyecto, dice que en un animal
con falta de bienestar puede haber alteración de la interpretación de los resultados, anulando su validez científica. Y por último tenemos la R de reemplazo. La R de reemplazo es inaplicable en la medida en que se dice, y ellos parten de la base, de que es necesario experimentar porque si no, no se puede hacer investigación en salud humana. Entonces, las 3 R funcionan como alternativa a lo que te decía hoy de la experimentación, pero no como una alternativa a la experimentación. Para terminar, voy a dejar mi propio análisis de estas 3 R's, que es, en primer lugar, que la lógica de poder de la vivisección es inmune, es totalmente inmune a las 3 R's. Por eso es la mejor forma, la mejor herramienta que tienen para continuarla. En segundo lugar, y esto me parece muy importante porque no solamente pasa con las 3 R's, sino que pasa con todas las formas diferentes en las cuales se llega al bienestarismo legal, que es que reduce muy significativamente el umbral de indignación ante lo que se considera una injusticia. Esto es una pieza clave en la lucha abolicionista. Nuestra tarea es subir ese nivel de indignación que en la gente está anestesiado y que culturalmente siempre se trata de mantener ahí o de bajarlo. Y en tercer lugar, lo que hablábamos hace un rato, que bueno, queda un poco cortado, que crea y sostiene estructuras de explotación en todos los niveles, crea instituciones que mantienen un determinado discurso jurídico y social. Que es lo que desarrolla el discurso proteccionista y opresión animal que hoy te comentaba. Bueno, más o menos creo que resumí todo lo que quería decir hoy. Fantástico. Pues bueno, si hay llamados, que la gente participe y para la próxima vez lo ahondamos un poco más. Por supuesto que esto lo vamos a seguir tratando porque creo que lo fundamental que vos planteaste es que tenemos que subir el umbral de tolerancia, entre comillas, de la gente con respecto a este tipo de crueldades que cometemos con los animales y de alguna manera interesar a la sociedad, porque no sirve que nosotros tengamos ni siquiera o que consigamos eventualmente una ley de protección para los animales o una ley mejor para esto si la sociedad no está comprometida, convencida y realmente no se enfrenta con esta realidad que sufren estos animales en estas circunstancias. A mí me gustaría terminar este bloque con vos con una frase que yo tuve durante muchísimo tiempo en mi muro, que es de Alice Walker, que dice que los animales no humanos existen en el mundo por sus propias razones. No fueron hechos para el animal humano, del mismo modo que los negros no fueron hechos para los blancos, ni la mujer para el hombre. Me parece que es una forma de resumir lo que siempre dice Gary Francione, al que vos nombraste, que lo que nosotros tenemos que eliminar es el concepto de propiedad del animal humano con respecto al hombre. Sí, la apropiación y el uso, y de ahí va a poder venir entonces los temas jurídicos que tienen que ver con la propiedad. Es decir, lo que tenemos que eliminar es nuestra libertad para dañarlos. Muchísimas gracias, doctora Ana María Boglio. A vos, Regina. Por supuesto que vamos a tener un tercer encuentro y la gente va a estar esperándolo. Muchísimas gracias por seguir enseñándonos. Buenos días, hasta luego. Gracias. Gracias a vos, doctora Ana María Boglio.